Vamos a resolver este pequeño ejercicio utilizando la ley del coseno. Bueno, aquí tenemos una figura de un triángulo oblicuo-ángulo. Ya sabemos que un triángulo oblicuo-ángulo es aquel triángulo que no posee ningún ángulo de 90 grados, es decir, no posee ningún ángulo recto. Entonces, para resolver los triángulos oblicuo-ángulos, nos valemos de dos leyes. Puede ser la ley del seno o puede ser la ley del coseno. Entonces, para la ley del coseno, que es la que vamos a utilizar en este ejercicio, tenemos dos criterios para utilizarla, o dos opciones. La primera opción es conocer un ángulo y los lados que forman ese ángulo. Esa es una de las opciones para utilizar la ley del coseno. La otra opción es no conocer ningún ángulo, pero conocer los tres lados del triángulo. Para el caso de este vamos a utilizar la primera opción de ley de cosenos, donde conocemos un ángulo y los lados que lo forman. Ahora, la ley del coseno tiene tres fórmulas, que son las siguientes. Estas son las tres formulitas de la ley del coseno. La primera es cuando estamos buscando el lado A. Y nos dice que el lado A al cuadrado va a ser igual a el lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado menos el doble producto del lado B por el lado C por el coseno del ángulo A. La segunda fórmula nos dice que el ángulo B al cuadrado, perdón, el lado B al cuadrado será igual a el lado A al cuadrado más el lado C al cuadrado menos el doble producto del lado A por el lado C por el coseno del ángulo B. Y la tercera fórmula nos dice que el lado C al cuadrado será igual a el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado menos el doble producto del lado A por el lado B por el coseno del ángulo C. Para este caso, observamos que lo que podemos calcular con lo que tenemos, conocemos el ángulo B, conocemos el lado A y el lado C. Por lo tanto, podemos calcular el lado B. Entonces, la fórmula que nos va a servir para este ejercicio, para el primer dato que vamos a encontrar, es la segunda de la ley del coseno. Ok, aquí tengo ya la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ir sustituyendo los valores que conocemos. Aquí, el lado B al cuadrado será igual a el lado A al cuadrado, que vale 40, al cuadrado, más el lado C, 80 al cuadrado, menos 2 por A, que vale 40, por C, que vale 80, por el coseno del ángulo B, que vale 42 grados. Entonces, el lado B al cuadrado será igual a 40 al cuadrado, es 1600, más 80 al cuadrado, es 64, perdón, 6400, menos 2 por 40 nos da 80, y 80 por 80, 6400, por el coseno de 42 grados. Aquí, ojo, no vayamos a querer eliminar 6400 sumando y 6400 restando. ¿Por qué? Porque este 6400 no está solo, está multiplicándose con el coseno de 42 grados.
Si este 6400 estuviera solo, sí se podrían cancelar estos dos 6400. Pero como este está multiplicándose por el coseno, no se puede, ¿sí? Lo que aquí se puede hacer es sumar estas dos cantidades. 1600 más 6400, eso nos da 8000. Eso nos da un valor de 8000 menos 6400 por el coseno de 42 grados. Ahora, aquí ya no podemos simplificar más lo que tenemos aquí. Pero nos damos cuenta que la fórmula lo que nos está dando es el valor del lado elevado al cuadrado. Pero yo no quiero saber el cuadrado del lado, yo quiero saber solamente el valor del lado. Por lo que, para quitar ese cuadrado, pues tenemos que sacar raíz cuadrada. Y sería la raíz cuadrada de 8000 menos 6400 por el coseno de 42 grados. Ahí está. Entonces, metiendo estos valores a la calculadora, eso nos va a dar un valor. Tenemos raíz de 8000 menos 6400 por el coseno de 42 grados. Y nos da un valor de 56.95500959. Ok, entonces esto nosotros lo podemos dejar como un redondeo de 56.96. Entonces B será igual a 56.96 unidades. Y este es el valor para el lado B. Aquí lo podemos colocar. B igual a 56.96 unidades. Ahí está. Vamos a ver el siguiente dato. El siguiente dato que vamos a calcular va a ser uno de los dos ángulos faltantes. Entonces, vamos a utilizar nuevamente la ley del coseno. Entonces, pues aquí vamos a escoger uno de los dos ángulos. Yo, por ejemplo, quiero calcular el ángulo A. Quiero calcular el ángulo A. Entonces, nuevamente viendo las tres fórmulas del coseno, hay que observar cuál es la que tiene el ángulo A. Nuevamente tenemos las tres fórmulas del coseno. Hay que observar cuál es la que tiene el ángulo que estamos buscando. En este caso, estamos buscando el valor del ángulo A. Entonces, la que tiene el ángulo A es esta. No es como tal el ángulo, tiene el coseno, pero es la que nos sirve. Entonces, esta es la que vamos a utilizar. Aquí está la fórmula que vamos a usar. Pero, a diferencia del anterior, donde calculamos un lado, aquí vamos a calcular el ángulo. Por lo que tenemos que hacer el respectivo despeje. Entonces, lo primero sería lo siguiente. Para dejar solo a este coseno, va a ser igual. Esta A cuadrada que ya está del otro lado del igual, esta B cuadrada está sumando, va a pasar restando. Esta C cuadrada también está sumando, va a pasar restando. Y este producto completo, menos 2BC, está multiplicando al coseno. Es como si estuviera aquí. Menos 2BC, multiplicando va a pasar dividiendo. Menos 2BC. Ahí está. Ya despejamos el coseno del ángulo. Pero nuevamente, aquí, lo que queremos conocer es el valor del ángulo, más no el valor de su coseno. Por lo que vamos a aplicarle
la función inversa, es decir, el arco coseno, o dicho de otra forma, coseno a la menos 1. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma. El ángulo A será igual a el arco coseno de A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada, todo sobre menos 2BC. Ahí está. Y ahora sí vamos a sustituir datos. A será igual a el arco coseno de A cuadrada. ¿A cuánto vale? 40. De 40 al cuadrado menos B, ¿cuánto vale? 56.96. 56.96 también al cuadrado menos C. C, ¿cuánto vale? 80. También al cuadrado. Todo dividido entre menos 2 por B, 56.96 por C. Y esto, si metemos estos datos a la calculadora, nos va a dar lo siguiente. Vamos a meterlos ahí. Vamos a meter los datos. Coseno a la menos 1 de una división. 40 al cuadrado menos 56.96 al cuadrado menos 80 al cuadrado. Todo eso dividido entre menos 2 por 56.96 por 80. Nos da un valor de 28.03 grados. Entonces, A será igual a 28.03 grados. Colocándolo aquí. ...28.03 grados. Y este es el valor de nuestro ángulo A. Ahora, para calcular el ángulo C, podemos volver a utilizar la ley del coseno. Ahora, usando la fórmula de C, podríamos utilizar la ley del seno, ya que conocemos la pareja de A o también la pareja de B y el lado C. O podemos utilizar la fórmula más básica que conocemos. Como los tres ángulos internos del triángulo suman 180 grados, entonces tenemos la formulita A más B más C igual a 180 grados. Entonces, conocemos el ángulo A y el ángulo B. Queremos conocer el ángulo C. Tenemos que despejarlo. Sería el ángulo C, sería igual a 180 menos, esta A está sumando, va a pasar restando. Esta B está sumando, pasa restando. Sustituyendo tenemos que el ángulo C será a 80 grados menos A, que vale 28.03, menos B vale 42 grados. Entonces, haciendo esta operación en la calculadora, nos da que 180 menos 28.03 menos 42 nos da 109.7.
C igual a 109.7 grados. También lo vamos a poner aquí. .7 grados. Y de esta forma ya resolvimos este triángulo oblicuángulo. Ya lo resolvimos, ¿por qué? Porque ya conocemos el valor de sus tres lados y de sus tres ángulos. Hasta aquí llegamos al final con este video. Espero que les haya gustado y nos vemos.